ha sido un pendiente en el Perú. Pese a los esfuerzos que algunos gobiernos le pusieron por momento, el presupuesto del erario nacional que se ha manejado en su momento, siempre ha sido bastante franciscano, ¿no? por decirlo un poco así menos. Pero que esto tarde o temprano se iba a reflejar justamente en estas cosas que han sucedido. Un mal manejo de la pandemia, un mal manejo de los protocolos existentes, un mal manejo inclusive, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Recuerden que los protocolos que en esta pandemia se establecieron a raíz de que la Organización Mundial por la Salud tomó, digamos, esto en consideración, se hizo un tratamiento inadecuado, ¿no? Muchas personas pensaban y creían que esto era un virus extremadamente letal que después se fue descubriendo que realmente no era así. Y para las pruebas me remito. Justamente andaba por marzo del año 2021. Ya un médico italiano se atrevió, entre comillas, a desobedecer el relato natural de, digamos, de cómo se contagiaba este famoso llamado virus. Pero hasta ese momento todo el mundo decía pues que era contagioso y que esto iba a ser extremadamente peligroso. Tomar a aquellas personas que ya habían fallecido y hacerle los exámenes post-mortem, quienes son exámenes que realmente se requiere para poder saber de qué se estaba muriendo la gente. Pero en ese momento no permitían ese tipo de examen. Es más, hasta el día de hoy, no hay exámenes post-mortem, ¿no? Entonces, eso es un tema que a mí mucho me llama la atención. ¿Por qué? ¿Por qué hoy no saber que existen protocolos para hacer exámenes post-mortem y analizar a los fallecidos, los cadáveres, y decir realmente de qué se muere la gente el día de hoy? Eso es peligroso. Habida cuenta que estamos hablando de un sistema de salud. Habida cuenta que estamos hablando de la salud de los peruanos y la salud a nivel mundial. Sin embargo, en aquel tiempo se hicieron autopsias, 42 autopsias más 3 después, y los resultados fueron increíbles, interesantes, por decirlo menos. Uno de los resultados que obtuvieron es que las personas fallecían no por una pulmonía intersticial, que para ese entonces se creía que de eso se moría la persona. No, si no se trataba de una trombolia pulmonar, que son dos cosas distintas. Ambas tienen que ver con afecciones respiratorias y desencadenantes, pero sin embargo estamos hablando de dos tratamientos o de dos protocolos diferentes. Usted y todo el Perú pudo ver que mucha gente entraba a los hospitales y inmediatamente que entraban a los hospitales los entubaban, y después de entubarlos muchos morían. Ese tratamiento, ese protocolo para tratar este tipo de situaciones, pues era el más inadecuado. Se trataba de otros tratamientos que tenían que ver con la pulmonía, con la trombolia pulmonar. Y luego que este médico italiano ya hizo ese tipo de exámenes, dio luz para que los protocolos cambien. Y es por eso que hoy por hoy ya la gente no se muere. ¿Por qué? Porque están tratando con otro tipo de tratamientos y otro tipo de protocolos. Y con hay digamos, hay recuperación en muchísimos casos, ¿no? Y si eso acompañamos a una mala información que se tuvo desde un principio, obviamente muchas vidas se pudieron evitar. Pero ¿por qué? Yo me pregunto siempre, ¿por qué tenemos que llegar a ese nivel?
¿Por qué tenemos que dar al ser vivo la última oportunidad? ¿Es que acaso no existen médicos, no existen, digamos, personas preparadas, científicos, que puedan apostar y que puedan hacer realmente un estudio científico de lo que está pasando en el día de hoy? ¿Es que acaso solamente existe una sola solución? Hoy, en el Perú y en el mundo, solamente existe una solución. Sin embargo, hay decenas, y eso lo digo con toda claridad, porque el que le habla ha ido muchas veces a los hospitales, invitados por personas que me decían, ¿sabes qué? A mi papá lo han llevado, por favor, ayúdame a sacarlo, porque si lo dejo ahí en el hospital, lo van a matar. Efectivamente. Así que he tenido que ir a hablar con los propios médicos y de alguna forma ellos han accedido y hemos llevado a la persona a su casa y en su casa se han curado, se han sanado. Entonces, la información inadecuada, mi estimado Daniel, mi estimado amigo, que está acompañando en esta entrevista, la información inadecuada respecto a la salud, perdón. Sí, doctor, le quería hacer una consulta, ¿eh? Sí, sí. Como que el Sí, tema esto de la pandemia ha ido evolucionando, digamos, con el tiempo, ¿no? Se ha así. perdido, digamos, el miedo, porque al inicio notamos a muchas personas que no salían prácticamente de sus hogares y estaban haciendo, como el término, la palabra, ya me olvidé, pero era como un encierro, ¿no? Un encierro dentro de casa y esto como que ha ido mejorando la situación debido a que ya se conocen muchas causas, consecuencias, ¿no? De todo este trayecto en los 3 años que hemos estado, ¿no? En esta encrucijada de tratar de alejarse de un contagio posible. Y ahora el tema es diferente, porque ahora el tema nos involucra a lo político aquí en el Perú, ¿no? Como que el tema de la salud está siendo, está en un segundo plano. No lo ve así más o menos la realidad de lo que es el tema de la salud, aunque es importantísimo que el Estado invierta también, como que también debería invertir en lo que es la educación. La educación y la salud son dos temas importantísimos, pero notamos que lo político está abarcando lo que es la prioridad. Adelante, doctor. Sí, gracias por la intervención y apropiada la pregunta, porque, a ver, personas han conversado conmigo, me han dicho, mira, ¿qué hacemos? Porque hoy por hoy estamos pues inundados en un mar de informaciones inadecuadas, informaciones falsas, estamos rodeados de mucha mala información, poca técnica, solamente información de alguien que se sentó en el escritorio de un hospital, pero que nunca ha hecho nada visible en una situación como esta, ¿no? Es más, creo que la propia medicina le ha dado la espalda a la propia salud. Fíjese lo que le estoy diciendo, ¿no? Hoy por hoy, estamos hablando del día de hoy. ¿Qué hacer en una situación como esta, que es tan delicada? En primer lugar, lo que tenemos que es quitarnos lo que usted acaba de decir perfectamente, el miedo. ¿Saben qué? Las personas las confinaron a meses de confinamiento inadecuado, lo cual yo nunca estuve de acuerdo con eso. Y en ese mes, en esos meses que estaban confinados, obviamente en esos meses bombardearon con una serie de informaciones, muchas falsas, y lo puedo decir con toda claridad, muchas falsas, que han prácticamente enfermado psicológicamente a las personas. El miedo, el estrés, en medio de un confinamiento, trae consigo una psicosis colectiva que llegó a muchas personas estando sanas, enfermarse desde un punto de vista psicológico.
se habrá escuchado acerca de los problemas de salud cuando hay muchas personas, de alguna forma las inventan. Y esto tiene que ver con la paranoia, tiene que ver con la hipocondría, tiene que ver con la psicología social, psicología de masas que han estado moviendo muy bien durante todo este tiempo para informarles de que el virus era tan letal, tan mortal, tan, que al final, ¿ven? Ahora sabemos que no era así como nos lo habían pintado. Fíjese, esto baja el sistema inmunológico de cualquier persona, la baja inmediatamente. El estrés, el miedo, la depresión, la ansiedad, sin contar con las muertes que han habido durante todo ese tiempo, ¿a raíz de qué? Una persona cuando está en cuarentena y está con una presión de un terrorismo mediático, un terrorismo informativo, obviamente esa persona va a caer en depresión, va a caer en miedo, va a caer en estrés, y cualquier enfermedad la va a agarrar apenas cruce la puerta de su casa. Y eso es lo que ha pasado con muchas personas sanas. Pero claro, esto no era más que una alerta a las condiciones en las cuales estuvieron prácticamente en este confinamiento. Y pese a que se pusieron muy estrictos aquí en el Perú, pues nosotros obtuvimos el premio mayor de ser el país con más muertes por millón a raíz de los protocolos inadecuados que se establecieron. Por eso, cuando empecé esta exposición, hablamos acerca de los protocolos que son claves, incluso el día de hoy es clave. Buenos protocolos, buena atención, hay que hablar sobre el tema de la prevención para no llegar a la enfermedad. Y eso es muy importantísimo. Nosotros hablamos de las consecuencias solamente. Y usted va a ver las entrevistas de médicos, de personas muy entendidas en esto, pero no hablan de las medidas de prevención. ¿Acaso usted ha escuchado el día de hoy que el Ministerio de Salud está recomendando las medidas de prevención? ¿Qué son medidas de prevención? Para no enfermar. Y no es la medida de prevención que te laves la mano con alcohol, que uses esto y lo otro, que hagas esto. Eso no son las medidas de prevención, mis estimados. ¿Quién ha dicho que son medidas de prevención? No, las medidas de prevención tienen que ver con el tema de nutrición. La nutrición es muy importante en un contexto como el que vivimos el día de hoy. Si no tenemos una adecuada nutrición, estimados señores, estamos al borde de contraer no solo esta, sino cientos de enfermedades. Alguna vez, por ejemplo, alguien nos dijo que el sobrepeso es una enfermedad que trae consigo 250 enfermedades colaterales. Presión arterial, problemas cardiovasculares, diabetes, mellitus y otras enfermedades. Son 250, mi estimado. Ahora, estas 250 enfermedades se han llevado en estos años de pandemia a más de 41 millones de personas a nivel mundial. 41 mil millones de personas a nivel mundial. Y si hablamos de las cifras que se llevó esta pandemia, llegamos a 6 y 7, a lo mucho 7. Entonces, ¿acaso el Ministerio de Salud o la Organización Mundial por la Salud está hablando de la verdadera pandemia? La verdadera pandemia no es la que estamos viviendo el día de hoy, no. La verdadera pandemia es el sobrepeso. La verdadera pandemia es la nutrición inadecuada que produce que los niños tengan sobrepeso, los niños tengan problemas en estos instantes. Muchos niños con ya problemas respiratorios. Estos son las personas que van a enfermar mucho más rápido que cualquier otra persona. Aquellos que tienen una mala nutrición. Uno, por sobrenutrición, entre comillas, vamos a ponerlo así, y otro por falta de nutrición, porque hay muchos niños que también no comen, muchos niños que no tienen la alimentación adecuada, balanceada, no están siendo alcalinizados, no tienen una comida adecuada,
Y obviamente estos niños por desnutrición mueren. Pero también, por el otro lado, hay niños que están sobrealimentados, comen galletas, comen comida chatarra todo el tiempo. Imagínense a mí con un cartelito en Burger King y diga, ¿sabe qué, señores? Esto es comida chatarra y esto no le va a ayudar a su salud. En una me van a botar de allí. Entonces, si hablamos de salud, hablemos de nutrición. Y si hablamos de nutrición, ¿qué es lo que realmente la persona debe comer? Entonces hablamos pues que si hablamos de nutrición, tiene que tener pues una alimentación alcalina, poca ácida, una nutrición, digamos, 20 de ácida, 80 de alcalina. Y podemos desarrollar estos temas, qué son las comidas alcalinas, qué son las comidas ácidas y cuánto influyen en el sistema inmunológico de las personas. Entonces, si hablamos de salud el día de hoy, y gracias por la entrevista y gracias por la... Podemos hablar del tema de nutrición en primer lugar. Segundo, el tema del ejercicio físico. Mucha gente no, no le gusta correr, no le gusta hacer ejercicios, es un poquito flojito, pero eso es salud. Lo que pasa es que no nos gusta, o lo que pasa es que nos dan flojeritas levantarnos temprano y hacer un poquito de ejercicio. Pero esa es salud. No solamente, fíjense, mis estimados hermanos y amigos que nos escuchan en este canal, no solamente es la medicina la que te va a curar, porque estamos hablando de consecuencias, ¿no? Estamos hablando ahorita en estos momentos del tema preventivo, la parte prevención, cómo no llegar a deteriorar tu salud, cómo no estar mal, cómo no estar en este tema de tener que estar yendo al médico, de estar yendo comprando medicinas y todo esto te va en una ola de gastos y cosas, al final no hemos hecho mucho. Entonces, eso es importantísimo, mis estimados, y creo que en un contexto como este, hablar de nutrición y hablar de ejercicio físico, por lo menos, es hablar de salud. Y tenemos que tener en cuenta, mis estimados, que mucho depende de nosotros. Entonces, pero lo que sí me preocupa, doctor, no interesante los consejos. Sí, interesante los consejos que estamos recibiendo por parte de usted. A ver si Jorge desea hacer alguna pregunta. Sí, muy importante lo que usted dice sobre que el sobrepeso acarrea distintas enfermedades más, ¿no? O sea, bien trae consigo muchas enfermedades más. Pero yo pienso que también el sobrepeso ahorita, el problema colectivo principal es el consumismo. Yo veo que en todos los anuncios es el consumismo y el sedentarismo. Yo veo que en muchos anuncios, en muchos comerciales, ¿no? Que se ven, que se difunden por todas las redes posibles, hacen mucha apología al consumismo, o sea, al consumir desmesuradamente, y generalmente es, por ejemplo, alimentos que no te van a nutrir, alimentos, ¿no? Como comida chatarra, bueno, diferente, no solo consumismo de nutrición, ¿no? Sino consumismo de muchas cosas, también de ropa, de accesorios y eso, ¿no? Eso también yo pienso que es un problema principal, y también el sedentarismo, ¿no? Que lo que ha ocurrido, ¿no? Lo que ha acontecido antes es que había mucho sedentarismo más, o sea, mucho sedentarismo, y por eso es que también ha traído consigo que haya muchas personas con sobrepeso y que no hagan muchos ejercicios como que para sudar o para botar la grasa, ¿no? Sobre todo sudar, ¿no? Porque siempre que caminamos, hacemos ejercicio, sudamos, liberamos algo, ¿no? Pero ahí como no se pudo, ya pues. ¿Qué opina al respecto, doctor Max? Has tocado un tema muy importante. El sedentarismo es la muerte lenta del sistema inmunológico, ¿no? Nosotros tenemos un sistema inmunológico. Este sistema inmunológico se apoya pues de principales columnas, ¿no? El bienestar, el estado de salud adecuado, la alimentación y nutrición. Es más, y el sedentarismo es lo opuesto al ejercicio físico que tenemos que dar y brindar en un contexto como este. Pero no me cabe ninguna duda
de que cuando el cuerpo no está en movimiento, genera obviamente una serie de complicaciones al cuerpo. Por ejemplo, ciertas contracturas musculares que mucha gente sufre de la columna, sufre de tensiones musculares, pero que inclusive el ejercicio físico bien llevado y bien dosificado va a ayudar a desestresar. Mire, yo aquí tengo una serie de, bueno, yo no soy tampoco un corredor así al 100%, pero por ejemplo la práctica regular del ejercicio físico nos ha llevado justamente a liberar el estrés, liberar la depresión, liberar la ansiedad, tener mejor aptitud para las cosas. Tú después de un ejercicio físico te sientes mejor físicamente, de paso que tus músculos los vas poniéndolos digamos, en vitales, ¿no? Con una vitalidad tremenda. Aparte que los músculos también se apropian de una resistencia muscular y todos esos beneficios. Evita el colesterol, por ejemplo, ¿no? Nosotros en un contexto donde comemos muchas cosas inadecuadas, y a mí ya me gustaría que haya una campaña del Ministerio de Salud, pero yo sé que no lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque chocaría contra todo a ver, grandes corporaciones que están metidas en esto de los temas alimenticios, ¿no? Mejor dicho, la mala alimentación, porque no estamos hablando de buena alimentación, estamos hablando de mala alimentación. Y si esas personas, que conozco muchos de ellos que trabajan en oficinas, están todo el tiempo en las oficinas, muchas horas sentados, por su trabajo es así, justamente son ellos los que requieren y necesitan, primero, de alcalinizar su cuerpo, segundo, de hacer ejercicio físico, pero también tercero, y aquí es algo que también si hablamos de salud tenemos que decirlo, el descanso. Es muy importante, un cuerpo descansado va a ser un cuerpo apto, un cuerpo con mucha vitalidad. El sueño dentro de este contexto de salud es clave y necesario para poder recuperar energía, fuerzas y vitalizar. Si no tenemos un marco de descanso, lo más probable es que exista agotamiento, existan hasta problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque ese agotamiento te va a llevar a un estrés tremendo y no va a ayudar para nada a tu salud. Entonces, hay que tener presente estas características importantes, la nutrición, el descanso, el ejercicio físico. La pregunta es, ¿alguna vez has visto un flyer en el Ministerio de Salud tocando estos temas? Entonces, no sé si alguna vez lo han puesto, no lo sé. Pero si lo han hecho, realmente yo que soy una persona muy informada y estoy constantemente informándome, hablan de cualquier otro tema, pero no hablan de salud. No hablan de la salud preventiva. Y eso, si alguien, pues al comienzo decimos, definamos el tema de salud. ¿Qué es la salud? ¿Qué es la salud para los políticos? ¿Qué es la salud para nuestros gobernantes? ¿Qué es la salud para aquellos que están direccionando, dirigiendo, ejecutando planes de desarrollo, políticas públicas sanitarias? ¿Qué es para ellos la salud? No solamente sentarse en un escritorio y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una campaña para hacer esto, otra campaña para hacer el otro. Si estamos haciendo eso, ¿sabes qué? Estamos engañando vilmente a la población. Y si se trata de engaño, pues ahí yo me hago un lado. Por eso muchas personas me preguntan, Max, bueno, a ver, según tú, ¿qué hacemos? Bueno, trabajemos con la prevención. Trabajemos con la prevención. Y una de las políticas públicas más importantes que tenemos que establecer en el Perú, no solamente en el Perú, sino en cualquier parte del mundo, es políticas públicas sanitarias con, digamos, con base acerca de los principios de la salud. Si no tenemos claro los principios de salud, cualquier política sanitaria es solamente un copy y pega de algún erudito que por ahí dice que es científico y que al final solamente es un copia y pega de tanto que existe. Eso deberíamos implantar en el Perú. Y lo segundo, cuando hablamos de salud también, ¿por qué no hablamos de la medicina
ancestral. La medicina con la cual el que le habla ha sido testigo de la curación y de la recuperación de miles de personas en el Perú durante estos años de pandemia. Se han curado con medicina natural, con medicina integrativa, con medicina que de sus ancestros. Esa es la medicina que cura. Y si hablamos de medicina o hablamos de salud, hablemos pues de aquella que sí realmente cura y hablemos también de aquellas que solamente son un paliativo para la salud. Entonces, si hablamos de salud, no necesariamente está en una farmacia, no necesariamente. Está en la naturaleza, en la forma como veamos esta gran alternativa disponible y a bajo costo que ha traído como consecuencia la recuperación de miles de personas a nivel nacional. Yo creo, si alguien me habla de políticas públicas sanitarias, una columna vertebral tendría que ser la medicina ancestral, la medicina inca, la medicina de nuestra sierra, nuestra selva, y aquellos que saben, los sabios que saben aplicar una medicina curativa. ¿Cuándo vamos a darle la oportunidad a esa medicina? Pues en este tiempo de pandemia no he visto que le han dado la oportunidad. Y no porque no cure, sino porque simplemente no tiene un cartoncito, ¿no?, que diga a alguien que esto cura. Y obviamente, cuando aquellas personas que han tramitado un cartoncito, simplemente les han denegado, nada más. ¿Por qué? Porque no tienen estudios científicos y nadie puede hacer este tipo de estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas se malogró y la oportunidad no se la damos. ¿Por qué? Bueno, si hablemos digamos, de políticas sanitarias, si hablemos de salud, y si queremos hacer algo realmente en el Perú, pensemos en la medicina ancestral, la medicina inca, aquella que sí realmente cura y cura de verdad. Con la cual, no solamente la experiencia personal, por si acaso, yo he tomado mucha, en este tiempo de pandemia, he tomado la medicina natural y aquí me tienen muy vivo, a Dios gracias, todo muy bien, un estado de salud bien, sin problema alguno, ¿no? Así es que esto creo que tenemos que tocar por este lado. A las autoridades, reflexionemos, demos la oportunidad. ¿Por qué no? Hagan un poco digamos, a ver, identifícate un poco con esta alternativa. Dado que son alternativas, usémoslas. Es más, muchas veces, muchos médicos han aplicado esta medicina o estos complementos de salud y han sanado mucha gente, muchos médicos. Y muchos médicos inclusive por hablar de tipo de medicinas o de otro tipo de protocolos existentes para poder sanar y curar, han sido vetados por el Colegio Médico del Perú. Esto es triste. Esto yo realmente me siento confundido con todo esto. Porque si hablamos de salud, ¿por qué aquellos que dicen tener ese amor por la gente, por aquellos que están pues con una deficiencia de salud o una enfermedad, no apuestan por todo lo que hay disponible, ¿no? Y con una inocuidad alta para poder hacer tratamientos adecuados, porque simplemente eso no le dijeron en la universidad, ¿no? Porque alguien le dijo que no lo haga simplemente, entonces, pero hay médicos que sí lo han hecho. Y nosotros, yo por lo menos estoy muy agradecido
aquellos médicos que sí apostaron y porque sí hicieron un buen trabajo, del cual yo me siento muy contento por ello. Uh, pero la mayoría no cumplió su compromiso hipocrático por el cual ellos juraron defender la salud de un ser vivo. Y esto es para mí decepcionante, mi estimado, decepcionante. Entonces, si hoy día vamos a hablar de salud y qué podemos hacer la salud, ya le estoy dando algunos alcances y que las políticas públicas sanitarias, ¿no? Deban tener esta amplitud para que ellos puedan cumplir un rol, no solamente un rol integrativo, inclusivo, vamos a poner la palabra inclusivo. ¿Por qué no hablemos de inclusión y incluimos en esta la medicina ancestral, la medicina inca? ¿Por qué no? Existe curaciones, existe esa experiencia clínica, evidencia de curación, evidencia clínica existe. Hay datos levantados en muchos médicos que han aplicado, terapistas que han aplicado, gente muy conocedora al respecto y lo han hecho y con enormes resultados. Entonces, yo creo que si estamos solamente basándonos en que la cura de esta situación es una sola cosa, creo que allí estamos cometiendo un gran error, un grave error. No es un gran, sino es un grave error. Yo creo que no debemos llegar a ese punto. Así que en ese aspecto, mi querido hermano, es mi respuesta a tu acertada pregunta. Muchísimas gracias. Claro. Doctor, Muy importante. escuchándolo analizar el tema, se nota que en este periodo de tiempo que hemos estado viviendo esta fase de contagios, ¿no? Como que el peruano se ha vuelto más responsable en su nivel de vida o calidad de vida para curarse, ¿no? De curarse, de estar más pendiente de hasta la comida, los alimentos que consume, ¿no? Pero hay también otra parte de la población como que descuida también sus alimentos y vemos que la comida chatarra abunda, ¿no? En la sociedad peruana. O sea, como usted dice, la prevención es la forma de evitar en el futuro problemas serios de salud. Y si queremos una sociedad culta, una sociedad que esté motivada para alcanzar niveles de vida de calidad, todos deben participar en el tema de la salud, el tema de la educación, en el tema de una reforma política, constitucional. O sea, es la responsabilidad de cada persona que debe crear un país donde los valores y la ética sean nuestro alimento diario. ¿No le parece así, doctor? Muy claro, muchísimas gracias. Fíjese, las personas han ido comprendiendo en estos años que el cuidado de la salud es la columna vertebral de todo bienestar a futuro. Sin salud, por más que tenga dinero, mi estimado, no va a hacer nada. Entonces, aquí la clave es la salud. Entonces, si nosotros apostamos por nuestra salud personal, integral, tanto físicamente como psicológicamente, y obviamente emocionalmente, espiritualmente, vamos a decir también, porque somos un ser trino, ¿no? Tripartito, ¿no? Alma, cuerpo y espíritu. Entonces hay gente que apuesta por la parte espiritual muy bien. Entonces, si vemos de esta manera integral, tenemos que trabajar mucho, por ejemplo, en el aspecto físico. Vamos a empezar por ese lado. Un físico muy importante. Ya las recomendaciones que acabo de darles al comienzo son básicas, ¿no? Hablamos de nutrición, hablamos de estado físico, hablamos de descanso, ejercicio físico y descanso, que son básicos
para atender la parte, digamos, de corporal, física. Pero también hablemos del tema de emocional, ¿no? Vivir con estrés, vivir con la depresión, vivir con la ansiedad, vivir con ese tipo de cosas es dañino para la salud. De un punto de vista psicológico, te vas decayendo su sistema inmunológico justamente por la depresión y el estrés. Pero también dentro de esto, de este contexto emocional, algo también aprendí en este tiempo. Quizás ya yendo al lado espiritual o yendo un poco al lado emocional y espiritual, psicológico y espiritual, vamos a hablar de los lados así, intermedio, vamos a ver así. Mucha gente, y fíjese lo que le voy a decir, porque estamos hablando de salud, y si hablamos de salud, hay que tocar este tema importantísimo para la salud de las personas. Alguien le dijo, o alguien una vez ha escuchado, que el perdón sana. Es importante. Fíjese, hace muchos años yo asistí a un grupo de personas y todas, una vez ingresó a ese lugar una anciana, pero en silla de ruedas. La vi primera vez, me impactó, porque venía toda desgreñida, cabello blanco, así todo, y en silla de ruedas. Y ese día alguien habló acerca del perdón en esa reunión. Después de esa reunión ya nunca más la vi a la persona. Me invitaron a una segunda reunión meses después. Después yo vi a esta persona, regresó, pero no era la misma persona. Era una tipa bien, con un sastre bien bonito, bien pintadita, bien arregladita, cabello todo pintado, su carterita, todo, y venía caminando. Yo realmente nadie la había reconocido porque era aquella persona que meses atrás estaba en una silla de ruedas. ¿Y qué pasó? Y ese momento y en ese día dio un testimonio de vida de que cuando ella escuchó acerca del perdón, ella realmente hizo conciencia de lo que había pasado en su vida. Nadie sabe lo que pasó, lo único que sabemos es los beneficios que ocurrió, hizo que su vida cambie totalmente. Era otra persona y hablaba de ella y hablaba de lo que ahora ella quiere ser. Fíjese, el perdón nos evita muchos resentimientos en nuestra vida, muchas dolencias, muchos malestares, la falta de perdón, donde el resentimiento ya se convierte en odio y el odio pasa a ser en un problema ya psicológico. Eso nos va matando, mis estimados señores, nos va matando. Y de esto, quizás alguna vez ha escuchado, no lo sé, pero sí, ahora que hablemos de salud, hablemos de esto que es importante. Fíjese, alguien me dijo alguna vez, Max, ¿alguna vez has perdonado lo que hicieron tus padres, tus abuelos y aquellos que vivieron muchísimo antes de ti, que hicieron cosas inadecuadas, cosas malas y que nadie pidió perdón por ellos? Y yo le digo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Es porque tienes que romper una cadena de cosas que deben de liberarse, hay una liberación. Y ahí hablamos de la parte espiritual. De la parte psicológica nos pasamos a la espiritual. Pero esto es totalmente cierto. He recomendado a muchas personas que han hablado con su servidor. Ellos han hecho este tipo de... y empezaron a pedir perdón. ¿Y saben qué? Toneladas de resentimiento y de odio cayeron de sus hombros porque era una mochila tan pesada que no permitía seguir adelante. Y en lo personal, yo lo hice un tiempo atrás. Yo tenía muchas dificultades, muchísimos años atrás. Pasé muchas situaciones, había afectado a muchas personas. Dándome cuenta y no también.
Y esto me ayudó mucho en mi vida personal. Entonces, cuando hablamos, no solamente hablemos de la parte física, también hablemos de la parte psicológica, emocional y también la parte espiritual. ¿Saben qué? Uno se siente liberado después de haber perdonado o haber sido perdonado. Y así, esa persona que tú hayas tenido un encuentro difícil con esta persona, te haya insultado, te haya robado, te haya estafado. Un momentito, me ha estafado, me ha engañado, me ha sacado la vuelta. Sí, por supuesto. Pasamos en la vida una y mil cosas. La pregunta es, ¿cuándo arreglamos esas cosas? Si no, perdonarlos, ok, aquí terminó esto, etapa en mi vida, aquí se terminó, aquí quedó y yo sigo para adelante. Eso no lo hablamos, no lo decimos, no lo hacemos a veces. Sin embargo, forma parte de la salud integral de cada uno de nosotros y nos va a ayudar ¿a qué? A tener un excelente sistema inmunológico. Estos temas, el emocional sobre todo respecto a estos temas que le estoy hablando, son fundamentales, mi querido. Nomás a veces decimos, estás bien de tu cuerpo, estás todo excelente, todo muy bien, pues sí, la parte psicológica, ¿cómo estás? Entonces eso va a influir y va a determinar la parte física. ¿Han escuchado de aquellas enfermedades psicosomáticas, que primero piensas que te duele y después te duele? De pronto te dolió el brazo, de pronto te dolió la pierna, de pronto te dolió algo. ¿Por qué? Porque estás pensando o estás en un estrés o estás en una situación psicológica apremiante que comienza tu cuerpo como una actividad de respuesta, va a comenzar a sacar enfermedades donde no hay. Por eso que mucha gente que anda con resentimiento sufre del hígado, sufre los riñones, ¿me entiendes? A veces le da taquicardia, etcétera, porque tienen cólera, pues. Porque claro, en el mundo va a haber injusticia, y las injusticias, aquí en el Perú estamos viendo sobre todo en estas semanas, estamos viendo mucho de eso. Pero la pregunta es, ¿nos quedaremos con eso o nos liberamos de eso? Entonces, y por ese lado, veamos por el tema de salud. Veamos lo que más conviene a nuestro cuerpo, a nuestra salud. Porque, ojo, nadie nos va a devolver la salud si nosotros la perdemos por otros. Ojo con eso. Entonces, yo creo que tenemos que apostar por un tema de salud integral. Y en este sentido, el tema de salud integral pasa por esto. Por lo menos que estoy refiriendo unas tantas acciones que se pueden hacer durante este tiempo de pandemia, ¿no? Conozco muy de cerca casos que han tenido muchísimo éxito, personas que han podido nuevamente amistarse, personas que han podido nuevamente relacionarse, y eso con un poco de actitud y un poco de voluntad, yo creo que podemos lograr cosas más que haciendo otras. En ese sentido, creo que podemos dar un aporte en ese sentido para la salud integral, mis estimados hermanos. Gracias por la pregunta. Así es, doctor. Interesante. Enfermedades psicosomáticas, ¿no? Algo que debemos tenerlo en mente, algo que es real y que la persona que está enferma debería analizarse a sí misma, ¿no? Como ver reflejados en ellos mismos los problemas, el estrés de esta sociedad donde vivimos, y vemos que vivir en la sociedad peruana es difícil, porque nos enfrentamos a muchos problemas que nos puede afectar la mente, nos puede afectar el físico, en el trabajo, el estrés laboral, ¿no? En las luchas sociales, cuando uno sale en las marchas, en las protestas,
O sea, vivimos tiempos diferentes, épocas en que ahora se empodera lo que es el conocimiento de las causas. Tenemos que aprender a leer un libro, inclusive de las personas que solamente ven televisión. Y eso de ver televisión horas tras horas hace que nuestro físico también vaya empeorando nuestra condición de salud. Y sorprendernos con noticias falsas, ¿no? Del nivel de manipulación de una... Sabemos que tenemos la peor prensa del mundo, pero seguimos viendo esta forma de contaminarnos nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Asimismo, acaba de ingresar una compañera también de aquí, de la asociación Despierta Perú Nueva Era, Jacqueline. Ahí le damos las buenas noches, también para que participe en el ruedo de preguntas o comentarios donde compartimos con el doctor Mas Castro. Bienvenida, Jacqueline, gracias. A ver, Jacqueline, tu micrófono, por favor. Está aprendiendo a usar el StreamYard, pues. Es interesante, StreamYard tiene muchas ventajas, ¿no? Ya que solamente hay que dominarla nomás. Sí, hay que saberlo utilizar esta herramienta para poder llegar a más personas y educar. No, Daniel, cuando usted hablaba de las luchas sociales, me traía a la memoria en aquellos días donde salíamos a las plazas, salíamos en manifestaciones, quienes defendíamos las causas, por ejemplo, acerca de, por ejemplo, de los decretos supremos que estuvieron, digamos, quitando las libertades individuales de los peruanos. Aquellos otros decretos supremos que inclusive ocasionaban que muchos de los peruanos hoy por hoy no tengan trabajo y se quedaron mucha gente sin trabajo. Estuvimos en la Plaza San Martín, estuvimos en el Congreso, estuvimos presentando documentos al Congreso, al presidente de la República. En ese momento estaba, ¿cómo se llama? Sagasti, creo que allí, ¿no? También estuvimos, digamos, presentando al Congreso mismo de la República, a la Comisión de Salud, ingentes cantidades de documentaciones con el sustento jurídico, científico, médico, legal, de por qué era innecesario, por ejemplo, una serie de digamos, de restricciones a las libertades individuales de los peruanos. Hemos asistido al Congreso algunas oportunidades, creo que solamente nos escuchaban por aquí, salían por allá. Hemos puesto en evidencia algunas documentaciones a municipalidades, hemos hablado con algunos gobernadores regionales de Cajamarca, de Lima y de otros distritos aquí en Lima, en el Perú y en Trujillo. Hemos hablado con autoridades, hemos explicado por qué no son necesarias algunos protocolos y cuánto daño pueden ocasionar estos, pese a toda esta información entregada con la cobertura científica médica que tenemos de un grupo de médicos con los cuales trabajo. Una organización a la cual yo represento, que es la Organización Ciudadanos por la Vida y Libertad, del cual me honro presidir, y con ellos y un grupo de médicos, abogados también y otros profesionales, nos hemos acercado a diferentes foros para justamente pedir, en ese momento pedíamos el levantamiento del estado de emergencia. Y uno de los objetivos de nuestra organización fue justamente eso. Entonces, en ese sentido, demostramos por qué el estado de emergencia era inadecuado y no servía para los propósitos peruanos. Entonces había una lucha social en la cual nos hemos visto metidos en estos 2 últimos años. Inclusive la prensa nos atacó a nosotros diciendo que éramos unos tal, unos cual, que éramos tal y esto. Y solamente por revelar la verdad. Yo creo que en ese contexto
entiendo lo que usted me dice en cuanto a la lucha social, entiendo, porque lo he vivido personalmente, y hemos hecho, creo que lo necesario en este tiempo, no solamente entregando documentos, sino también, digamos, apostando por justamente estas cosas que estamos hablando nosotros, de la ciencia de salud preventiva. Inclusive estábamos elaborando un proyecto de ley contra la discriminación y otros objetivos más que se han estado pues dando en este tiempo en el Perú. Desde el punto de vista solamente de pedir un carnet sanitario para poder trabajar, para poder entrar a un local comercial, un banco. Fíjese, eso está contra la ley. No sé si ustedes sabían que la propia Ley General de Salud, la Ley 26842, en su artículo 13, dice claramente, ya hasta me la aprendí de memoria, dice que ninguna autoridad puede solicitar su certificado de salud, carnet sanitario o documento similar. Ninguna autoridad. Sin embargo, han estado solicitando este carnet para poder trabajar. Siendo que en la Ley General de Salud, ya esta ley del año hace más de 15 años fue aprobada y hasta este momento rige, está, digamos, efectiva, pese a que la propia ley lo dice. Sin embargo, las autoridades han estado ya cometiendo un delito, porque aquella infracción a la ley obviamente es punible y están dentro del Código Penal, está tipificado como delito, discriminación y otros delitos más. Coacción, se han estado coaccionando a la gente, obligando a la gente, cosas que realmente no tenían por qué, ¿cómo se llama? Hacerlas, ¿no? A mí me obligaban, oiga, tu carnet sanitario para que entres al banco, un momentito, aquí está la ley, estimado, no puedes pedir eso. Sin embargo, eso nunca nos dijeron que existía esa ley y que existía ese artículo. ¿Se dan cuenta? Entonces, algo dijo usted muy bien hace un momentito. La desinformación, la mala información o la información que están ocultando la prensa y otros medios de comunicación no han permitido pues que la salud tenga, digamos, la plenitud del caso. Está escrito en la Constitución, en el artículo 2, inciso 24, en el apartado A, dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Está claro, está en la Constitución, o en cualquiera de las constituciones aquí a nivel internacional, no estamos hablando solamente del Perú, ¿eh? Estamos hablando de todas las constituciones en Sudamérica, que este apartado y estos capítulos que hablando sobre los derechos, están todas ellas, en todas. Si usted me voy a la uruguaya, me voy a la ecuatoriana, a la brasilera, a la chilena, está este artículo obviamente en otro lugar, pero está dentro de los derechos fundamentales individuales de cada persona. Entonces, si se está atentando contra esos derechos, está atentando contra un decreto ley, estamos atentando contra la normativa jurídica en el Perú, teniendo en cuenta que, fíjense, dentro de la normativa jurídica existe un triángulo de Kessel, ¿no? Un triángulo de Kessel, donde la parte superior de toda la normativa jurídica a nivel nacional e internacional están, ¿qué? La Constitución y los tratados internacionales. Más abajo, en un rango de normativa jurídica, están las leyes. Más abajo están los decretos supremos. Más abajo, las resoluciones ministeriales y otros más. ¿Qué ha pasado en el Perú? Y esto es una reflexión para las autoridades, y una información para los peruanos que hoy escuchan en este importante canal. Despierta Perú. Despierte Perú. Despierte en este sentido, en que sus derechos han sido vulnerados todos estos tiempos, por decretos supremos que están más abajo en el rango normativo jurídico que las leyes. Las leyes han estado aquí, pero los decretos supremos que han estado dictando desde Vizcarra hasta
el último presidente que hemos tenido, han estado dictando decretos supremos que han estado manejando el sistema de salud. Ojo, si estamos hablando de salud, arreglemos también esta partecita. Entonces, violando a la ley. Decreto supremo contraviniendo la ley. Decreto supremo mandando a la ley. Decretos supremos que tienen bajo rango de normativa jurídica, mandando, estando sobre encima de la ley. Encima de la ley. Dígame si esto no es un error jurídico a toda luz. ¿Dónde están los abogados? ¿Dónde han estado los abogados en este tiempo? ¿Qué papel ha jugado el colegio de abogados? ¿Acaso no se dieron cuenta que un decreto supremo ha estado gobernando prácticamente, no solamente el Perú, mis estimados? Para dar un poquito de información en persona, yo también he sido secretario general de la Organización Mundial por la Vida, que es otra organización que tiene su sede en Italia, de 12 países. O sea, he administrado 12 países. He administrado Chile, Brasil, Argentina, Ecuador, ¿cómo se llama? Colombia, Bolivia, Uruguay. Es una organización que tenía varias afiliaciones a nivel internacional y que vuestro servidor ha sido el secretario general de América Latina. Y he recibido información e informes durante la pandemia, en plena pandemia, hemos trabajado estos datos internacionales y hemos visto en todos ellos que en todos los países era un copia y pega. ¿Qué quiere decir? Que las políticas sanitarias, no solamente en el Perú, pero ya que estamos hablando del Perú, hablemos del Perú, si lo estamos hablando del Perú hace un rato ya. Pero esto que les he explicado en el Perú, casi, no igual, pero sí se repite en los países de América Latina. Entonces, ya no estamos hablando de un problema nacional, estamos hablando de un problema internacional. No vayan a pensar que los problemas que tenemos el día de hoy respecto a la normativa jurídica es solamente en el Perú. No. Lo tenemos en todos los países, donde obviamente decretos supremos de menor rango han estado gobernando los países sobre la ley y sobre la Constitución y los tratados internacionales. Fíjese, a ese nivel. O sea, no les interesaba que haya una ley encima que diga otra cosa, sino que este decreto supremo, emitido por estos gobiernos que han estado durante estos últimos 2 años, y ustedes se acuerdan, en toda América Latina, ¿quién ha estado gobernando estos últimos años? En los diferentes países, ya ellos han estado propiciando y promulgando decretos supremos que han estado en contra de las libertades individuales de no solamente los peruanos, sino de los demás países en América Latina. Esto es grave, muy grave, lo considero muy grave. Por eso, cuando usted habla de luchas sociales, entiendo perfectamente lo que usted habla, porque hemos participado mucho de esto, pero también cuando hablamos de cómo se ha ido manejando la información, hoy la información es sesgada. Hoy sí puedo decir que la información no es completa. Falta mucho por enseñar a nuestra población. Y una de las cosas, si tratamos de salud, si vamos a hablar de una verdadera salud y cómo enfrentar la salud en nuestro pueblo peruano, hablemos de información adecuada, información contrastada, información científica, información de fuentes fidedignas, no de fuentes que solamente tienen una cosa para solucionar el tema de salud. No, eso no. No sirve. Aquellas fuentes que son inclusive por páginas de Facebook, de YouTube, de tantas páginas importantes y redes sociales, se emiten información importante, pero que es censurada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No podremos hablar de la verdadera información de la salud por las redes sociales. ¿Por qué? Porque
la censuran. Y si vemos que la censuran, ¿de qué estamos hablando entonces, estimados? ¿Cómo podemos enseñar a las personas si no reciben la información adecuada? Si no ven programas como estos programas, donde se llenan de información y pueden decir, ah, ya, esto era así. Y claro, aquí tenemos mucho para hablar, solamente estamos dando una semblanza general de lo que significa el sistema de salud peruano. Es general, porque si hablamos a veces del sistema hospitalario, hablamos de la formación médica, ya nos vamos a meter en otros temas que seguramente van a censurarnos este canal. Y no queremos eso. Por eso, no sé si se han dado cuenta, hoy día ha sido muy general, no he sido muy directo en algunos casos, por supuesto que he usado algunas palabras, pero yo quiero que ustedes sigan difundiendo información importantísima que se requiere, que el pueblo peruano necesita urgente escuchar. Esa es la información que nosotros queremos brindar en este espacio. Así es que quería un poco tocar este tema en un aspecto legal, porque considero que aquellos documentos de derecho de petición, por ejemplo, que hemos pedido a las municipalidades, a muchas de ellas, nos hemos reunido con muchos alcaldes en estos años, han caído en letra muerta, ¿no? Han caído en letra muerta. Nosotros hemos entregado, recuerdo, un tomo así de 250 páginas de pura información contrastada, científica, de información contrastada por pares, no cualquier información real, que simplemente la han recibido y la han archivado. ¿Por qué será, verdad? Ahí nos deja mucho que pensar, porque nuestras autoridades han dado la espalda cuando más necesitaba de información nuestro pueblo. Creo que la ignorancia viene trayendo consigo una gran consecuencia de todo lo que vemos en el día de hoy. Hay que tener mucho cuidado en informarse y hay que tener mucho cuidado cómo manejamos la información, que es clave para lo que es apostar por un sistema de salud adecuado en el Perú. La información va a ser básica y fundamental. Así que gracias nuevamente, estimado Daniel, por esto. Muchas gracias a usted, doctor Mascastro. Lo que incentivamos desde hace varios años en este canal Despierta Perú Nueva Era es el humanismo. Lo mismo que hacen los mexicanos de una revolución pacífica, donde no se necesita muertos. Exacto. Para crear una nueva mentalidad en la sociedad. Eso lo ha conseguido López Obrador, ¿no? Con su gestión, ya que va a cumplir ya más o menos 4 años, le falta 2 años para ya retirarse, y él mismo ha informado que una vez que abandone la presidencia, ya nunca más va a ingresar a la política, pero está dejando una escuela, está dejando una forma de cómo compenetrarse con la población y vivir dentro de un humanismo donde toda la población tome madurez política para que ellos mismos puedan defenderse de los monopolios y de partidos políticos que quieran ejercer opresión contra ellos. Así que muchas gracias, doctor Mascastro, y seguiremos más adelante haciendo programas para despertar más la conciencia de los peruanos. Nuevamente agradecerte, querido Daniel, gracias a tu audiencia y mis saludos para cada uno de ellos. Espero haber aportado un granito de arena, como siempre decimos, en este espacio que considero importante para el despertar justamente de todos los peruanos. Así que muchísimas gracias por la invitación. Hasta cualquier oportunidad estamos para servir.
Muchas gracias, doctor, y gracias a toda la audiencia que nos está acompañando. Hemos transmitido a 6 canales simultáneos a través del apoyo del abuelo 4T, y estaremos también, digamos, más adelante también con el Macastro, con el doctor Macastro en el canal del abuelo 4T para abordar otros temas de importancia para el desarrollo de un país. Muchas gracias con todos y retornamos en cualquier momento. Bendiciones. Gracias.